días, profe. Buenos días. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Buenos días. Buenos días. Bien, entonces, si recuerdan, hace 7 días, hace 8 días, el jueves, hablamos sobre la retroalimentación del parcial 2, ¿no? Y en la segunda sección de clase se hizo una introducción a los campos vectoriales. Y el día sábado no tuvimos clase porque había un cese de actividades, ¿no? Por las elecciones. Entonces vamos a continuar hablando sobre campos vectoriales, ¿sí? Para recordarles rápidamente qué es lo que hace un campo. A un punto en el plano, puede ser en el plano de 3 dimensiones o en el plano XY. ¿Sí? Pero a un punto le asigna un vector, ¿sí? O a cada punto del plano le asigna un vector. Ya sea en el plano o sea en el espacio. Si es aquí en el plano, pues a cualquier puntico también le asigna un vector. Eso es lo único que hace un campo. A ese puntico le asigna un vector que puede ir hacia arriba, hacia abajo, muy largo, muy corto, pero le hace esa asignación, ¿no? Y matemáticamente podemos representar los campos así. Es como una función. Es una función vectorial que toma al punto X, Y, por ejemplo, en el plano, y le asigna un vector por medio de unas funciones M, unas funciones de 2 variables. M, X, Y en la primera entrada, más N, X, Y en la segunda entrada. Un ejemplo de un campo de este estilo es la siguiente función. F de XY igual, por ejemplo, a menos Y. Pongo aquí menos Y. Más XJ, por ejemplo. Este es un caso de un campo. Creo que lo dibujamos aquel día. En este caso, la función MXY pues sería esta parte nada más. Esto sería M, que no depende de X en ese caso. Y esto sería N. ¿Sí? Generalmente uno usa esta notación para no escribir tanto. Uno dice, considere el campo F igual a MI más NJ. No escribe dónde está evaluado el campo, no escribe XY. Se entiende que eso está evaluado en XY. Sí, porque hay 2 entradas nomás. MI, NJ. También vimos que esos campos pues, se pueden dibujar en el plano usando GeoGebra. Eso lo vimos en la última clase también. ¿Sí? Y bueno, y también tenemos campos en el espacio. ¿Sí? Entonces, a un punto en el espacio que tiene 3 coordenadas, X, Y, Z, le asigno un vector, ¿no? Aquí las letras que se usan cuando el campo es en 3 dimensiones son M, N y P, creo que es la última. Vamos aquí. Sí, P. PK. Entonces, ya no escribe X, Y, Z porque se entiende pues que lo voy a evaluar allí. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros trabajamos en cálculo, usted dice, considere una función F. No todo el tiempo uno dice F de X. Una función F y ya. Aquí es lo mismo, por eso no escribo la X, X, Y, Z. Pero un campo en el plano tiene esta forma, MI más NJ más PK. ¿Sí? La tercera coordenada. Recordando que I, J y K son los vectores canónicos de R3. Es decir, I es el vector cuyas entradas son 1 y 0 en las otras 2. J es el vector cuyas entradas son 0, 1 en la mitad y 0 en la última coordenada. Y K
Es el vector cuyas dos primeras entradas son 0 y la última es 1. Recuerden que estos tres vectorcitos forman una base para el espacio de 3 dimensiones, R3. ¿No? R3, los que ya vieron álgebra lineal, pues saben que R3 es un espacio vectorial, ¿sí? Que los espacios vectoriales un espacio vectorial de dimensión finita, de dimensión 3, y que una base popular pues es formada por I, J y K. Entonces, eso discutimos en la última reunión. Entonces, y se muestran algunos ejemplos, ¿no? Como el campo gravitacional, la atracción entre dos cargas eléctricas también define un campo. ¿Sí? Y el viento que pega sobre un carro define un campo. Un disco girando alrededor sobre un eje, ¿no? Está en el centro del disco. También define un campo de velocidades. Entonces, hicimos esa discusión en la introducción hace 8 días. ¿Listo? Ahorita viene una propiedad de los campos que es interesante, que es deseable, especialmente en la siguiente sección, cuando estudiamos integrales de línea. Una propiedad. Y la propiedad que me parece una propiedad curiosa de los campos es la siguiente. Imagínense que ustedes tienen un campo F, X, Y. ¿Sí? Recuerden que esto ya es un vector, ¿no? Es un vector. Entonces, podemos tomar el módulo del vector. ¿Sí? Calcular la norma, pues, de este vector. Y puedo igualar esto a C, a una constante C cualquiera. C puede ser 1, 2, 3, ¿cierto? Entonces, yo quiero averiguar cuáles son los puntos del plano a los que el campo le asigna un vector con longitud C. ¿Sí? Por ejemplo, miren. Si yo tengo el siguiente campo, uno que vimos tal vez aquel día, el campo F igual a 2xy más yj, ¿cierto? Este es mi campo. Entonces yo quiero averiguar cuáles son los puntos aquí en el plano a los que este campo le asigna un vector de longitud 1. Pongámoslo con 1. Entonces yo tomo la norma, el módulo de F. ¿Sí? Voy a hacerlo con un caso concreto. Y el módulo de F pues sería la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Su primer componente es 2x al cuadrado y la segunda es y, entonces y al cuadrado. Y yo quiero saber cuándo ese módulo es igual a 1. Si yo desarrollo estas cuentas, por aquí me queda 4x a la 2, esta parte, más y a la 2. Y todo eso dentro de una raíz, pero yo puedo le dar el cuadrado a los dos lados. Todo eso me da igual a 1. Y esto que está aquí lo que hace es definir esto me está definiendo una parábola. No, una elipse, perdón. Una elipse. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esa elipse? ¿Qué quiere decir? Que todos los puntos que estén sobre la elipse, el campo les asigna un vector cuya longitud es 1. ¿No? ¿Qué elipse es esta? Pues si uno reorganiza los términos allí, esa elipse es así. Yo no estoy especialmente interesado es así. Alargada en el eje X, aquí llega a 1, aquí a menos 1, y la amplitud aquí es menos 1/2. 1/2. Es esa elipse. No me preocupen tanto por la elipse. Entonces, miren, cualquier punto X, Y que esté aquí sobre la elipse, aquí, el campo le asigna un vector. No sabemos cómo es el vector, en qué dirección va. Pero lo que sí sabemos es que tiene longitud 1.
1. Aquí le asignará un vector con longitud 1 también. Aquí también, longitud 1. No sabemos si apunta así como lo estoy dibujando, o así. Lo que sí es claro es que tiene longitud 1 porque miren, lo hemos concluido a partir de estas cuentas. ¿Sí? Listo. Entonces a esta curva que está aquí se le llama a veces una curva de nivel. ¿Sí? Porque allí a todos los puntos le asignan el vector con igual longitud. Bien. Ahora, si queremos saber exactamente cómo ocurre la asignación, si la flecha va así como la dibujé o así, ¿sí? Pues tendríamos que usar GeoGebra y graficar este campo. ¿Listo? Pero yo quiero hablar de una propiedad de los campos. ¿Sí? Aquí coloqué propiedad, miren. Una propiedad de los campos. Y es que si, por ejemplo, usted calcula esta curva de nivel, como nos dio aquí esta elipse, ¿sí? Si el campo es tal que a cada punto de la curva le asigna un vector que es perpendicular a la curva aquí en este pedacito, y por ejemplo allí ese vector es como perpendicular, ¿cierto? Aquí el vector es perpendicular a la curva. Aquí es perpendicular. ¿Sí? Y a cada punto de la curva le asigna un vector de longitud 1, pero perpendicular a la curva, sí. Perpendicular. Sí. Cuando eso pasa, vamos a decir que el campo es conservativo. ¿Sí? Sí. Miren, aquí forma un ángulo de 90 grados, aquí también. ¿Sí? Todas las flechas perpendiculares al punto que está ahí en esa curva de nivel. Entonces, cuando eso ocurre, decimos que el campo es conservativo. ¿Sí? Es una propiedad importante de los campos. ¿Sí? Esto va a seguir apareciendo durante toda esta sección y este corte, conservativo. Entonces, es una propiedad de los campos. ¿Bien? Sin embargo, matemáticamente, esa propiedad digamos, se captura matemáticamente así. Entonces, definición, pues, o vamos a ver aquí en el libro la definición. Tenemos una idea visual, pero la definición que dan aquí de conservativo no tiene nada que ver con esa idea visual que acabé de dar, ¿no? Parece una idea que se le ocurrió así, sacada de los cabellos por ahí. Miren, definición. Entonces, aquí. Entonces, un campo vectorial se dice conservativo si existe una función diferenciable f minúscula tal que el campo es igual al gradiente de esa función. ¿Sí? Esa función se llama función potencial del campo. ¿Sí? Entonces, fíjense, esa es la definición. Que en principio no tiene nada que ver con la intuición que acabamos de ver de lo que significa ser conservativo. Entonces, voy a escribir aquí F conservativo, voy a escribir así nada más. Conservativo. Sí. Miren, en matemáticas es común que se represente con este símbolo. Una E al revés. ¿Sí? Si existe una función F, aquí es bueno que aclaremos que el campo es en el plano. Entonces, este campo es conservativo. Completemos aquí. Si existe una función F de dos variables. Miren que esto es función. ¿Sí? O sea, esta función F de dos variables es como de este estilo. Fxy igual a x por y o x al cuadrado por y. Es decir, al punto xy le asigna un número, es una función escalar, ¿no? Y esta de acá es una función vectorial. Entonces, es conservativo si existe una función de dos variables, tal que, miren, tal que el campo F es igual al gradiente de F minúsculo.
¿sí? ¿Recuerdan qué quiere decir el gradiente? ¿Alguien se acuerda? El gradiente de f. Es un vector, ¿no? Cuyas derivadas parciales, perdón, cuyas componentes son las derivadas parciales de f, es f sub x y f sub y. O sea, si existe una f minúscula tal que el campo se puede representar como la derivada parcial de f con respecto a x y la derivada parcial de f con respecto a y, j. Eso es lo que significa que sea conservativo. ¿Sí? Que si ustedes les preguntan gráficamente qué significa, significa que el campo a cada punto en una curva de nivel le asigna un vector que es perpendicular a la curva de nivel en ese punto. Por ejemplo, exactamente el campo que consideramos hace un momento donde obtuvimos la elipse, ese campo es conservativo. ¿Sí? Cumple la definición de conservativo. Y lo vamos a ver gráficamente y luego analíticamente. Entonces voy a mostrarles aquí en GeoGebra cómo graficar ese campo. Uno puede colocar aquí campos vectoriales. GeoGebra. Yo cojo esta opción 2, aquí. Y aquí uno puede colocar, pues, pero este es en 3 dimensiones. También lo vamos a usar, pero en este momento no. Necesitamos ese en 2 dimensiones. Tenemos 2 de aquí. Esto tiene un error. Bueno, no encuentra el que usé la última vez. Aquí coloquemos. Bueno, este es exactamente el que quiero graficar. 2x en la primera coordenada, y en la segunda. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, ¿cómo hiciera para graficar un... creo que este está hecho en el libro, este campo. Veámoslo aquí. Sí, este mismo ejemplo. Porque no, en GeoGebra no me muestran la curva a nivel, que es la elipse. Aquí sí, miren. Sí. Entonces, miren, esta es la primera elipse que grafiqué. Sí. Mire que el campo, en esta primera curva a nivel, es perpendicular. O sea, a ese puntico que está aquí sobre esta curva, se le está asignando un vector que es perpendicular a la curva allí. ¿Sí? Y así. Y si yo considero una curva a nivel más grande, es decir, si yo investigo cuál es la curva o cuáles son los puntos a los que el campo le asigna un vector de longitud 2, por ejemplo, como dice aquí, C igual 2. También me da una elipse. ¿Sí? Y las flechas son perpendiculares a la curva a nivel. Entonces este campo aquí es conservativo. ¿Listo? Porque gráficamente lo vemos. Ahora, ¿cómo lo relaciono con la definición que se acabó de dar? Tengo que buscar la función potencial. A esta que está aquí, recuerden que la definición de conservativo dijo que se llama a esa función potencial. Entonces, si yo quiero mostrar que un campo es conservativo, tengo que exhibir la función potencial, ¿no? Porque aquí dice si existe, entonces yo tengo que mostrarla. Entonces, por ejemplo, con el campo que estamos analizando, f igual a 2xy más yj, con este campo, ¿cuál sería la función potencial? Una función de 2 variables cuyas derivadas parciales me den exactamente esto que está aquí. O sea, necesito una función de 2 variables
cuya derivada parcial con respecto a x sea igual a 2x. ¿Sí? Ya. La primera entrada al campo sea la derivada parcial de f con respecto a x, que es 2x. Y la derivada parcial de f con respecto a y sea y. ¿Alguien conoce una función con esas características? Podemos construirla, miren. F de x, y igual a. Si quiero que cuando la derive con respecto a x me dé 2x, aquí puedo colocar, por ejemplo, x al cuadrado, ¿no? Si derivo con respecto a x, da 2x. Y para que me dé y, yo le sumo aquí, por ejemplo, y a la 2 sobre 2. ¿Cierto? Y si ustedes hallan las derivas parciales de esta función, dan exactamente igual al campo. ¿Sí? Mejor dicho, el gradiente de f, que es igual a su derivada con respecto a x primero, es 2x, y su derivada con respecto a y. Es exactamente igual al campo de f. Entonces, esa es la función potencial, ¿no? Fue fácil encontrarla en este caso, no siempre es fácil. Y aquí, fíjense ustedes que yo le podría sumar inclusive cualquier otra constante, ¿no? Y seguiría funcionando. Entonces no existe una única función potencial, existen varias. ¿Sí? Una por cada constante que hay. ¿Listo? Bueno, tenemos esa observación. Cuando un campo es conservativo. Listo. Entonces, ahorita vamos a ver una proposición. Pregunta hasta aquí. Esto tiene más sentido más adelante cuando estudiemos integrales de línea. Listo. Cuando estudiemos integrales de línea es interesante. Ahora, en la naturaleza, ¿qué campos son conservativos? ¿No? Por ejemplo, el campo gravitacional es conservativo. ¿Sí? Y conservativo tiene que ver con conservación de energía. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que si tenemos una partícula de una cierta masa, ¿sí? Por ejemplo, cuando la partícula está en la colina de una montaña, tiene mucha energía potencial y poca energía cinética, ¿no? O sea que la energía potencial más la energía cinética de la partícula, digamos que es constantes, ¿no? Se conserva la energía. Entonces, si usted está en esta posición, tiene mucha energía potencial, poca energía cinética. Cuando va bajando, aumenta su energía cinética, que es la del movimiento, y disminuye su energía potencial, ¿no? Se conserva la energía. Entonces, los campos gravitacionales son conservativos, que conservan la energía. Tiene que ver con todo esto. Ahorita lo vemos un poco crudo así, con esa definición, pero tiene que ver con eso. Listo. Una propiedad que puede ser útil. Una propiedad aquí. Es porque no todas las veces es fácil encontrar esta función potencial. Pero yo quiero saber a mí me interesa especialmente saber si el campo es conservativo o no. O qué tal, por ejemplo, que usted esté buscando la función potencial y el campo no sea conservativo. Entonces está buscando algo que no existe. ¿No? Por ejemplo, miren, este campo F igual a menos Y más XJ no es conservativo. Entonces usted imagina buscando la función potencial de ese campo, no la va a encontrar nunca. No existe, porque si existiera, pues sería conservativo. Este no es conservativo. Y nos podemos dar cuenta de eso gráficamente. ¿Sí? Grafiquemos este campo, menos XY más XJ. Grafiquemos. Y alguien que me diga por qué podemos concluir que no es conservativo.
menos y x. Miren, es como un remolino. Él no es conservativo. ¿Sí? Porque si ustedes analizan, si miren que las curvas de nivel son como circunferencias. ¿Sí ven? Miren que en esta primera circunferencia de aquí, todos estos vectores tienen como la misma longitud, longitud 1, ¿no? De aquí hasta aquí esto mide 1, de aquí a aquí mide 1, de aquí a aquí mide 1, de aquí a aquí mide 1. Y cuando me voy alejando, los vectores como que aumentan de longitud, ¿no? O esto no está hecho bien a escala. Vamos a esto. Bueno, hay que analizar también cómo es que esto está haciendo la gráfica. Porque al parecer está graficando el campo, pero no lo está graficando con la escala que debe ser. O sea, a todos los puntos le asigna el vector, pero normalizado. Entonces no nos permite ver bien. Porque en este caso, es un ejemplo que está por allí en el libro también. A medida que el dibujo circunferencia es más grande, el vector también es más grande. Por ejemplo, una primer curva de nivel sería esta circunferencia de radio 1. O sea, si yo busco cuáles son los puntos XY donde el campo tiene longitud, los vectores tienen longitud 1, esto me da un círculo de radio 1. Entonces aquí todos los vectores vienen siendo así, miren, de longitud 1. Pero lo interesante no es eso. Lo interesante es que estas flechitas aquí no forman un ángulo de 90 grados con la curva. ¿Sí? Aquí no se forma un ángulo de 90 grados. Aquí tampoco. Aquí tampoco porque es forma de remolino. Y acabamos de decir que es conservativo si la flechita saliera así. Entonces por eso este no es conservativo. No, no es conservativo. Gráficamente por tener esa forma de remolino. Listo. Entonces las flechitas no son perpendiculares a la curva a nivel. Entonces la proposición que yo quiero mostrarles es, imagínense ustedes buscando la función potencial de este campo. Pues nunca la vamos a encontrar, ¿no? Que no es conservativo, no existe. Que la negación de esto aquí dice un campo es conservativo si existe la función potencial. Si niego esto, pues quiere decir que no existe la función potencial, ¿no? Entonces, para evitar de pronto buscar cosas que no existen, ¿verdad? Tenemos la siguiente proposición o propiedad. No, esto no es propiedad, sino proposición o teorema, si quieren. Una proposición es una afirmación sobre alguna propiedad de los datos de un objeto matemático, ¿no? Proposición o teorema. Proposición es porque es algo sencillito, pues. Teorema es porque ya es un poco más complejo. Entonces la proposición, ¿qué dice? Entonces, considere un campo cualquiera, F. Yo también aquí cierro esto. Entonces, sea F un campo vectorial. Y F así, MI, un campo en 2 dimensiones, en el plano, más NJ. ¿Sí? Un campo. Entonces, la proposición afirma lo siguiente. F es conservativo
Sí, solamente sí. O sea, F es conservativo, es equivalente, que uno lo puede indicar con un bicondicional, ¿no? Sí, solo sí. Sí, solo sí. Bueno, aquí suponemos que M y N son funciones de dos variables, claro, que tienen derivadas parciales. ¿Listo? Entonces, F es conservativo, sí, solamente sí. La derivada parcial de N con respecto a X coincide con la derivada parcial de M con respecto a Y. Si se verifica esa condición, el campo es conservativo. Curioso, ¿no? ¿Qué tiene que ver que exista esta función con que esas derivadas parciales sean iguales? Es curioso eso. Pero vamos a ver la demostración por lo menos en un sentido. ¿Sí? Listo. Entonces veamos la demostración de eso. Porque es una proposición, entonces aquí algunos resultados no los demostramos porque son muy complicados y poco aportan, y otros que son más sencillos y sí se pueden demostrar, como este caso. ¿Sí? Entonces miren, eso tiene que ver mucho con la lógica, ¿no? Las proposiciones. Eso tiene una estructura lógica aquí. Tiene una proposición, ¿sí? O una afirmación, y eso implica, P implica Q. Pero aquí tenemos una condición de P implica Q y Q implica P. Entonces tenemos un sí, solo sí. ¿Cierto? Si uno quiere demostrar este tipo de teoremas con esta estructura lógica, uno tiene que hacerlo así. Primero, supongamos que el campo es conservativo y que eso implica que esas derivadas parciales son iguales. ¿Sí? Esa es una parte de la demostración. La segunda parte es, suponga que las derivadas parciales son iguales, que Q se cumple y que eso implica P. ¿No? Esa es la estructura lógica de esta proposición. ¿Ustedes han visto las tablas de la verdad alguna vez por ahí en alguna materia en lógica? Que verdadero y verdadero es verdadero, verdadero y falso, falso, ¿no? Tablas de verdad. Tiene que ver todo con esto. Entonces voy a hacer esta primera parte y la otra la dejo como ejercicio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Casi no se enseña a demostrar en ningún curso. Hacer demostraciones casi no. Entonces, bueno, miren, lo que voy a suponer es, suponga que el campo es conservativo. F conservativo. Y vamos a hacer algunas deducciones para concluir que esas derivadas parciales son iguales, ¿no? Estas que están aquí. Entonces estaría demostrando P implica Q. Entonces suponga que F es conservativo. Entonces aprovechemos, explotemos este hecho. ¿Sí? Entonces, que él es conservativo, ¿qué significa? Entonces, por definición, existe F tal que esa es la definición de ser conservativo, tal que el campo es igual al gradiente de F. ¿Sí? Esa es la definición. Es decir, que el campo se puede escribir así, como la derivada parcial de F con respecto a X en Y, más la derivada parcial de F con respecto a Y en J. ¿Sí? Pero el campo al mismo tiempo es igual a MI más NJ. ¿Sí? Entonces lo que yo tengo aquí es una igualdad entre vectores. Esto a su vez es igual a MI más NJ. Ese es el campo, pues. De aquí, ¿qué concluyo? Pues concluyo que esta componente M del campo pues tiene que ser igual a la derivada parcial de F con respecto a X, ¿no?
y que la componente n del campo tiene que ser igual a la derivada parcial de f con respecto a y. Miren, empezamos a hacer, a partir de suponer que el campo es conservativo, hemos empezado a llegar a estas conclusiones, ¿sí? Como yo también hice una suposición, y es que estas funciones tienen derivadas parciales, pues, entonces aquí, en esta parte, yo puedo derivar con respecto a y, ¿cierto? Y acá también, porque es una igualdad, y yo estoy suponiendo que estas funciones son bien comportadas y tienen derivadas parciales. Yo puedo derivar aquí con respecto a y. Entonces, ¿qué yo obtengo? Pues obtengo, voy a escribirlo de nuevo, la derivada de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de f con respecto a x, derivado a su vez con respecto a y. Eso se puede escribir así nada más, en una sola notación. Ahí estoy combinando dos tipos de notación. Pero yo puedo usar solo una, escribir aquí así. Porque primero derivé con respecto a x y luego con respecto a y. Tengo eso por una parte. ¿Listo? Y aquí puedo hacer lo mismo. Tengo que n es igual a la derivada parcial de f con respecto a y. Entonces voy a derivar aquí con respecto a x. Y aquí con respecto a x. Y se preserva esa igualdad. Entonces, ¿qué concluyo? Que la derivada de n con respecto a x es igual a esta otra mixta. Bueno, ahí tengo esas conclusiones curiosas, ¿no? Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y cómo concluyo entonces que estas dos son iguales? Hay un teorema que lo estudiamos o tal vez lo presenté y no lo demostré, que dice que las derivadas mixtas son ¿qué? Cuando tengo una función bien comportada, las derivadas mixtas son iguales, ¿no? O sea, con eso ya termino la demostración. Ustedes pueden buscar ese teorema en el libro. Que las mixtas, y uno lo puede comprobar, las mixtas f de xy es igual a f de x. De hecho, en el primer taller de este curso, se enfocó casi todo en derivadas parciales, ¿no? Derivadas mixtas de este estilo. Ustedes ahí verificaron esto. Estas derivadas son iguales, es decir, como f de xy es igual a la derivada de m con respecto a y, entonces lo que estoy diciendo es que la derivada de m con respecto a y, por esta igualdad, es igual a la derivada de n con respecto a x. Entonces ya demostré el teorema, pues supuse que el campo es conservativo, empecé a hacer un análisis, a llegar a ciertas conclusiones, hasta que terminé aquí. Entonces demostré una implicación. ¿Qué queda como ejercicio? Demostrar la otra. Si estas derivadas son iguales, ¿cómo yo demuestro que existe una función potencial, ¿no? Bien, entonces como se va a colgar la llamada, hagamos una pequeña pausa de 10 minutos y ya continuamos hablando sobre estos temas. Bien, de campos, etcétera. Listo. Ojalá podamos ver integrales de línea hoy, una